Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ven, Sígueme con Salomón Aicho. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante del discurso del elder David A. Bednar, titulado Pero no les hicimos caso, de la Conferencia General del mes de abril del año 2022. Muy bien, vamos a dar inicio rápidamente. En esta oportunidad no vamos a leer el discurso completo, sino algunos párrafos y citas importantes. Empezamos entonces. Él dijo: un himno que ha bendecido mi vida de manera notable es Trabajemos hoy en la obra. Recientemente he estado meditando y aprendiendo sobre una frase específica del estribillo de este himno en inglés. No haremos caso a lo que digan los inicuos, seguiremos solo al Señor. No haremos caso a lo que digan los inicuos. Tengamos muy presente esta frase, esta estrofa del himno número 158 del himnario. Trabajemos hoy en la obra. No haremos caso a lo que digan los inicuos. ¿Sí? Tengamos cuidado. ¿Sí? No permitamos a que nuestros oídos escuchen las palabras de apóstatas o que algunos hermanos pueden estar criticando a algún líder. ¿Sí? O que critiquen al profeta, o escuchar que critiquen a la iglesia. Debemos apartarnos de ello. Prosigamos con el discurso. El elder Bednar nos dice: a menudo pienso en las personas de la visión de Leí que avanzaban por el sendero que conducía al árbol de la vida, no solo asidos, sino asidos constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. No solamente asidos, o sea, agarrados, sino dice asidos constantemente, sin separarse de la barra de hierro, ¿sí? Que significa la palabra de Dios. No debemos separarnos de la palabra de Dios. No debemos dejar por ningún motivo de leer nuestras escrituras todos los días. Nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos que ellos lean las escrituras, tanto en las mañanas como en las noches, que se les haga un hábito leer las escrituras, regocijarse con las escrituras. Y si es posible, enseñarles a escudriñar las escrituras al lado de un manual, para que ellos puedan aprender la doctrina y los principios. Sumergirse en las escrituras, sumergirse en la paz que Cristo da a todos aquellos que se introducen en la palabra de Dios, y serán grandemente bendecidos por el Señor al hacer ello. Entonces eso es lo que hizo. Nos da la referencia, el elder Bednar, lo que estaba pasando con nuestro amado profeta Leí del libro de Mormón, ¿sí? Que él vio cómo habían personas que iban asidos, agarrados constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol de la vida, del árbol del amor de Dios. Que podamos continuar de esa manera, sostenidos, asidos constantemente a la barra de hierro. Él prosigue diciéndonos, el elder Bednar: Leí describió multitudes en el grande y espacioso edificio que señalaban con dedo de escarnio a él y a los que participaban del fruto. Su respuesta a la burla y los insultos es magnífica y memorable, pero no les hicimos caso. Qué gran ejemplo nos dio Leí. Y ese sueño es una revelación del Señor. Hubieron muchos en su sueño de Leí, dice, que participaron del fruto. Pudieron escuchar las burlas, los insultos de otras personas. Pero no les hicimos caso, dijo. Escuchó Leí. No les hagamos caso. Continuamos adelante. Esta es la iglesia de Jesucristo. Él la dirige.
las Escrituras son verdaderas. El Espíritu Santo ya nos ha testificado. Y nosotros, los santos de los últimos días, sabemos que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, que el libro de doctrina y convenios o el libro de los mandamientos es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios, que nosotros también creemos y estudiamos la Biblia y creemos las palabras que están en la Biblia hasta donde estén traducidos correctamente. Continúa el Elder Bernard. Y leí, y las personas que estaban con él, que participaban del fruto del árbol, constituyen un sólido ejemplo de no prestar atención a las burlas y al desprecio que tan frecuentemente provienen del edificio grande y espacioso. ¿Sí? Continuamos. Por ejemplo, la fe que se centra en el Señor Jesucristo nos aporta fuerza espiritual. La fe en el Redentor es un principio de acción y de poder. Recordemos esa frase. La fe en el Redentor es un principio de acción y de poder. Al actuar de acuerdo con las verdades de su Evangelio, somos bendecidos con la capacidad espiritual de seguir adelante a lo largo de los desafíos de la vida mortal mientras nos centramos en el gozo que el Salvador nos ofrece. El actuar de acuerdo con las verdades del Evangelio restaurado, somos bendecidos con la capacidad espiritual de seguir adelante a lo largo de los desafíos que la propia vida nos da. Sí, mientras nos centramos en el gozo que nos da nuestro Salvador Jesucristo. Cuando nos centramos en Jesucristo, Él nos da paz, tranquilidad. Él nos bendice con mucha paz, con tranquilidad, con la esperanza de que vendrán momentos mejores, de que obtendremos la vida eterna, de que seremos felices. Él nos dice un principio, una conexión personal por medio de los convenios. El hacer convenios sagrados y recibir dignamente las ordenanzas del sacerdocio nos sujetan en un yugo con el Señor Jesucristo y el Padre Celestial y nos une a ellos. Si somos firmes en venir a Cristo y nos sujetamos a ese yugo con Él, recibimos las bendiciones purificadoras, sanadoras y fortalecedoras de su expiación infinita y eterna. Si somos firmes en venir a Cristo y nos sujetamos a ese yugo con Él, recibiremos las bendiciones purificadoras, sanadoras y fortalecedoras que nos brinda la expiación de Jesucristo en nuestras almas. El vivir y amar los compromisos de los convenios crea una conexión con el Señor, que es profundamente personal y espiritualmente poderosa. Debemos vivir y amar los sagrados compromisos que hemos hecho con el Señor al hacer los convenios en el bautismo y los que hemos ingresado al Santo Templo al momento de recibir nuestras investiduras y al momento de sellarnos a nuestras parejas y a nuestros hijos. Los convenios que hemos hecho nos conecta con el Señor. Recordemos eso. Él continúa diciéndonos, como discípulos de Jesucristo que hacemos y guardamos convenios, podemos ser bendecidos para ser valientes, pues el Señor está de nuestro lado, y no prestar atención a las influencias malignas y las burlas seculares. ¿Sí? Si guardamos los convenios y los mandamientos de Dios, seremos bendecidos. Si el Señor nos bendecirá con la capacidad de ser valientes, ¿sí? Pues el Señor está de nuestro lado. Sabremos con toda seguridad que el Señor está a nuestro lado y de nuestro lado. Así es que
para que el Señor esté a nuestro lado y de nuestro lado no prestemos atención a las influencias malignas y a las burlas seculares. Proseguimos. ¿Qué los ayuda a no hacer caso a las influencias, la burla y el desprecio del mundo? Él da la respuesta. Esos valientes miembros suelen resaltar la importancia de propiciar el poder del Espíritu Santo en su vida mediante el estudio significativo de las Escrituras, la oración ferviente y la preparación adecuada para participar en las ordenanzas de la Santa Cena. Entonces, ¿qué nos ayuda a no hacer caso a las influencias, a la burla y al desprecio del mundo? ¿Qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda tener el Espíritu Santo con nosotros. El estudio significativo de las Escrituras, la oración ferviente y una preparación adecuada para participar de la ordenanza de la Santa Cena. Continúa diciendo, los convenios y las ordenanzas del Evangelio actúan en nuestra vida de manera muy parecida a una brújula. Una brújula es un dispositivo que se utiliza para indicar los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, con fines de navegación y orientación geográfica. De manera similar, nuestros convenios y ordenanzas nos dan indicaciones y nos ayudan a recordar siempre nuestra conexión con el Señor Jesucristo a medida que avanzamos por la senda de los convenios. Entonces debemos recordar que las ordenanzas y los convenios nos dan indicaciones y nos ayudan a recordar siempre nuestra conexión con el Señor Jesucristo. El punto cardinal para todos nosotros en la vida terrenal es venir a Cristo y perfeccionarnos en Él. Los sagrados convenios y las ordenanzas nos ayudan a centrarnos en el Salvador y a esforzarnos, con su gracia, por llegar a ser más semejantes a Él. Con seguridad, del cielo Cristo poder nos dará en defensa de la verdad. Una estrofa del himno 158. Del cielo Cristo poder nos dará en defensa de la verdad. Recordemos que venir a Cristo y perfeccionarnos en Él nos allega más a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo. Y si somos fieles hasta el final y guardamos los convenios y los mandamientos, obtendremos la vida eterna. Seremos felices, completamente felices, en la mansión de nuestro Padre Celestial. Y aún más, seremos felices aquí en esta tierra de probación, porque el Señor estará a nuestro lado. Será nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Nos dará la valentía para soportar los males de este mundo. Aferrarse a la barra de hierro. La conexión de nuestros convenios con Dios y Jesucristo es el canal mediante el cual podemos recibir la capacidad y la fuerza para no hacer caso. Sin embargo, tal como preguntaban los hermanos de Nefi, ¿qué significa la barra de hierro que nuestro padre vio? Nefi les dijo que era la palabra de Dios y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Permítanme sugerirles que aferrarse a la palabra de Dios implica: 1. Recordar, honrar y fortalecer la conexión personal que tenemos con el Salvador y su Padre mediante los convenios y las ordenanzas del Evangelio restaurado. 2. Con espíritu de oración, de manera diligente y constante, utilizar las Santas Escrituras y las enseñanzas de los profetas y apóstoles vivientes como fuentes de verdad revelada.
al estar unidos y aferrarnos al Señor y ser transformados por vivir su doctrina, les prometo que seremos bendecidos en forma individual y colectiva para estar en lugares santos y no ser movidos. Si permanecemos en Cristo, Él permanecerá y andará con nosotros. Ciertamente el Señor en las duras pruebas nos da el valor de luchar por la verdad. Tenemos una promesa del elder Bednar, apóstol de Jesucristo, en estos tiempos. Si nosotros escuchamos y guardamos los convenios, guardamos los mandamientos de Dios y escuchamos al Señor y tenemos al Espíritu Santo con nosotros y no le hacemos caso a las burlas de las personas, entonces seremos bendecidos en forma individual y colectiva. Colectiva como familia. Y estaremos en lugares santos y no seremos movidos de esos lugares santos. Si permanecemos en Cristo, Él permanecerá y andará con nosotros. ¿Sí? Que podamos cumplir y guardar los mandamientos y los convenios que hemos hecho con el Señor, para que el Señor permanezca y ande con nosotros. Sé que esto es verdad. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama y que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Y está próxima su venida. Más cercano que nunca. Él viene pronto y Él está preparando todas las cosas para su segunda venida. Las señales están a nuestra disposición. Se están cumpliendo casi todas las profecías de nuestros amados profetas, del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y como de Apocalipsis. Y como del Libro de Mormón lo señala en Doctrina y Convenios. Estamos en los últimos días y según el reloj del Señor, estamos a minutos y segundos o segundos nada más en el reloj del Señor. El Señor viene pronto. Que podamos estar preparados. Ya no es tiempo de dormir. Es tiempo de levantarse como las vírgenes sensatas. Es tiempo de estar preparado, de llenar nuestra vasija de aceite, los que tengan la oportunidad de llenarlas aún. Y las que ya tienen llenas, manténganse fieles y despiertos, que el Señor viene pronto, ya está en camino. Hay oportunidad para arrepentirnos, para llenar nuestros cántaros de aceite con la palabra del Señor. Hay oportunidad para ingresar a los santos templos si no hemos hecho los convenios. Hay oportunidad para aquellos que no somos miembros de la Iglesia de Jesucristo. Esta es la Iglesia de Jesucristo. El Señor Jesucristo la ha restaurado con apóstoles y profetas. Él viene pronto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Nos vemos en el próximo discurso de la Conferencia General del mes de abril del año 2022. Nos vemos. Hasta pronto.